de que supuestamente despojó a un señor de su inmueble allá en la Ignacio Romero Vargas, y que también acusan una colusión pues con jueces. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya vimos que a pregunta expresa de un periodista, el secretario de Desarrollo Económico de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui, salió a defenderse de las acusaciones que familiares y abogados de Rafael Saldaña Granda, empresario poblano de 83 años, hemos hecho respecto a que él y su hermano, quien por cierto es director de una de las inmobiliarias más grandes del estado, llevan más de 20 años utilizando documentos públicos falsos para hacerse del terreno que Rafael Saldaña compró en 1988 al Instituto Mexicano del Seguro Social, y cuya autorización para comprar fue incluso publicada en el Diario Oficial de la Federación. La defensa cobarde del secretario de Desarrollo Económico se limita, como en otras ocasiones, a decir que los jueces le han dado la razón, confirmando así la denuncia de Rafael Saldaña. Pero decimos que es cobarde porque nunca se va a atrever a explicar dos cosas. En primer lugar, cómo es que la empresa Snow Covered Volcano, donde son accionistas él y su hermano, adquirió la escritura falsa que han utilizado por más de 20 años para apropiarse del terreno de Saldaña. Y en segundo lugar, nunca va a explicar las razones que han dado los jueces para desconocer la compra que hizo Rafael Saldaña al IMSS. Se estudian todos los antecedentes. Y eso es el... Pero como el secretario no lo va a querer explicar, aquí con mucho gusto se los explico. El secretario Chedraui habla de los antecedentes. Pues vamos a hablar de los antecedentes. Por el lado de Rafael Saldaña, tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo público descentralizado, que desde 1946 adquirió ese terreno. Y no solo tenía una escritura que así lo respaldaba, sino que poseyó el terreno de forma ininterrumpida por 42 años. Vaya, que el terreno que ahora dice el secretario Chedraui que es suyo, era en realidad del IMSS, es algo tan obvio que cualquier persona de la colonia Ignacio Romero Vargas, donde se ubica el terreno, lo sabe. Durante años, dicho terreno fueron campos de fútbol y béisbol donde cientos o miles de poblanos fueron a hacer deporte y a divertirse sanamente. En 1988, después de un riguroso proceso administrativo en que se desincorporó dicho inmueble del patrimonio federal y se publicó la autorización para su venta en el Diario Oficial de la Federación, firmada por el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel Camacho Solís, Rafael Saldaña compró ante notario público una fracción de 92,000 metros del terreno del IMSS que originalmente medía 107,000 metros cuadrados. Que Rafael Saldaña compró una fracción y no la totalidad del terreno es también algo tan obvio que al día de hoy el IMSS mantiene una unidad médico-familiar, la número 14, en la fracción que se quedó. Se han revisado los antecedentes, dice Víctor Gabriel Chedraui. Pues bueno, veamos los antecedentes. Del lado de Rafael Saldaña tenemos 1. Que Rafael Saldaña le compró al IMSS, que es un organismo público. 2. Que había una escritura pública que decía que el IMSS era dueño de ese terreno desde 1946. 3. Había una inscripción en el Registro Público de la Propiedad en la que aparecía el IMSS como dueño del terreno. 4. El IMSS no solo aparecía como dueño del terreno en su escritura y en el Registro Público de la Propiedad, sino que también era el poseedor material del terreno. 5. La autorización para que el IMSS lo vendiera no a cualquiera, sino a Rafael Saldaña, se publica en el Diario Oficial de la Federación de 1987, ese mismo diario en el que se publican las leyes y decretos de este país. 6. La compra se perfeccionó ante notario público y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad. Y 7. A Rafael le entregan la posesión del terreno en el mismo momento de la compra. Sumada, la posesión del IMSS y de Rafael Saldaña hacen más de 60 años en posesión del terreno. Posesión que de un plumazo quieren desaparecer los jueces corruptos, tanto locales como federales, de Puebla. La verdad
es que es difícil ver antecedentes tan sólidos en una compra. No es solo un tema de escritura y de registro público, sino de que le estás comprando a una autoridad y de que la autorización para que le compres a esa autoridad sale publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ahora vamos a ver los antecedentes de los que nunca va a querer hablar el secretario Víctor Gabriel Chedraui. 1. La escritura falsa con la que él y su hermano dicen que son dueños del terreno, lo obtuvo en primer lugar en 1991 una señora Margarita Rosete Nava, que estuvo en la cárcel por despojo en 1989 por invadir terrenos precisamente en esa misma zona. A ver, que Chedraui diga si esto es falso. La señora, por cierto, que a pesar de que supuestamente vendió un terreno enorme, murió en una indignante pobreza, como si la hubieran utilizado como caballo de batalla para maquinar este fraude. 2. Lo fraudulento de la escritura de la señora Rosete Nava, que es de donde viene la escritura del secretario Chedraui, viene de un juicio sucesorio donde la señora Rosete Nava reclama la titularidad de un terreno de 1,004 metros cuadrados, que perteneció a su abuelo, el señor Miguel Rosete. El fraude estuvo en que la señora presentó un plano alterado, sin firma, que agrandó la superficie del terreno de su abuelo de 1,004 metros cuadrados a 207,000 metros cuadrados, más de 200 veces su tamaño, logrando que ese terreno de 1,000 metros cuadrados se sobrepusiera al terreno que Rafael Saldaña le compró al IMSS. 3. El plano original del rancho de San José Citlaltépetl, donde estaba el terreno del abuelo de la señora Rosete Nava, aún existe y el ayuntamiento de Cuautlancingo tiene una copia certificada. En dicho plano original se confirma que el terreno que correspondía a la señora Rosete Nava tiene una superficie de 1,004 metros cuadrados y también se confirma que incluso la totalidad del rancho de San José Citlaltépetl jamás colindó con el terreno que el IMSS le vendió a Rafael Saldaña. 4. Ya con escritura en mano, en 1991, la señora Rosete Nava intentó invadir por la fuerza a Rafael Saldaña, pero las autoridades policiales reconocieron en ese momento la propiedad de Rafael Saldaña y evitaron la invasión. Sin embargo, los hermanos Chedraui tenían en ese momento una fábrica textil a contraesquina del terreno de Saldaña y pudieron ver todo el alboroto que causó la señora Rosete Nava. 5. Los Gabriel Chedraui nunca van a decir la verdad, pero en esos años, después del intento de invasión, se comunicaron con Rafael Saldaña para comprarle 1 hectárea de dicho terreno, reconociendo así que el verdadero dueño del terreno era Rafael Saldaña. Pero como no le llegaron al precio, buscaron entonces la forma de apropiárselo. 6. En 2002, la señora Rosete Nava le vendió la escritura con la que intentó invadir a Saldaña a una empresa de nombre Inmobiliaria Abca, en la que ya aparece como comisario Ernesto Gabriel Chedraui y como accionistas unos amigos suyos de la infancia de nombre José Eduardo Canán del Valle y Jesús Alfredo Abraham Osorio. Y digo supuestamente vendió porque la señora Rosete Nava no parece haber recibido ningún beneficio económico de dicha venta. 7. Ya con la escritura falsa, en 2003, esta empresa Abca invadió por la fuerza el terreno que estaba en posesión de Rafael Saldaña desde 1988. Invasión que el notario público número 22 de Puebla, Horacio Hidalgo Mena, también amigo de la infancia de los Chedraui, hizo parecer como una supuesta entrega de posesión. Pero en 2008, los tribunales federales confirmaron que el legítimo poseedor del inmueble era Rafael Saldaña y ordenaron que se le regresara la posesión. 8. Ahora bien, de 2003 a 2006 hubo varias ventas simuladas del terreno. En el mismo año 2003, esta empresa Abca que le compra a la señora Rosete Nava le vende a una empresa de nombre Constructora San Marón, que se constituyó apenas 2 días antes de comprar el terreno, con un capital de 100,000 pesos. Pero eso sí, el terreno lo compraron supuestamente en 10.5 millones de pesos. Y luego esta empresa San Marón, en 2006,
le vende el terreno a la empresa Snow Covered Volcano, constituida apenas 6 meses antes de comprar y en la que ahora sí, fuera máscaras, ya aparecen como accionistas Ernesto y Víctor Gabriel Chedraui. Lo curioso es que Sanmarón lo compra en 10.5 millones de pesos y luego lo venden 9.5 millones de pesos, perdiendo 1 millón de pesos en el proceso. Como dato de investigación, los accionistas de Constructora Sanmarón eran personas ligadas a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, en Puebla. Esta serie de supuestas ventas no es casualidad. Es una estrategia muy clara. Se trata de simular tantas ventas como sea posible para simular una supuesta defensa de derechos de tercero adquirente de buena fe. Algo así como fingir demencia de que no sabías que la escritura que te vendieron era falsa para que te perdonen y te puedas quedar con el terreno que te quieres robar, que es lo que ahora quiere hacer el secretario Chedraui. Pero la verdad es que aquí los Chedrauis no tienen para dónde hacerse con que no sabían que la escritura de la señora Rosete Nava era falsa, porque el abogado de los Chedraui, el señor Guadalupe Jiménez Rosas, también fue abogado de la señora Rosete Nava en el juicio que culminó con la escritura falsa que han utilizado los Chedraui para apoderarse del terreno de Rafael Saldaña. Lo que confirma no solo la intencionalidad, sino la mala fe con la que han actuado los Chedraui. Nada es casualidad aquí. 9. Ni la señora Rosete Nava, ni ninguna de las empresas que se crearon de la noche a la mañana estuvieron nunca en legal posesión del terreno. Y cuando lo invadieron por la fuerza en 2003, los jueces los obligaron a regresarlo por gandallas. Es decir, para 2008, Rafael Saldaña ya tenía legalmente 20 años poseyendo el terreno que le compró al IMSS. Por cierto, el plazo que la ley pide para considerar que alguien se vuelve dueño de un terreno por el paso del tiempo es precisamente de 20 años, mismos que Rafael Saldaña cumplió hace 18 años. Ahí están los antecedentes de los que nunca va a querer hablar Víctor Gabriel Chedraui. Todos los antecedentes. Se estudian todos los antecedentes. Y eso es Es decir, para 2008, Rafael Saldaña ya tenía legalmente 20 años poseyendo el terreno que le compró al IMSS. Por cierto, el plazo que la ley pide para considerar que alguien se vuelve dueño de un terreno por el paso del tiempo es precisamente de 20 años, mismos que Rafael Saldaña cumplió hace 18 años. Ahí están los antecedentes de los que nunca va a querer hablar Víctor Gabriel Chedraui. Ahora bien, dice que las sentencias le han dado la razón, y ciertamente tenemos que hablar de las sentencias y de los jueces que han intervenido en este proceso, porque sin la participación de los jueces corruptos tampoco se entiende este caso. Cuando la inmobiliaria APCA invadió por la fuerza a Saldaña en 2003, Saldaña promovió 2 juicios. Por una parte promueve un interdicto para recuperar la posesión y por otra parte promueve un juicio reivindicatorio. Ambos juicios tienen la misma finalidad, recuperar la posesión de un terreno. Pero mientras que el juicio reivindicatorio es más tardado y más definitivo, el interdicto es un juicio más corto que tiene la finalidad de resolver el tema de la posesión. Como dijimos, Rafael Saldaña ganó el interdicto para recuperar la posesión, pero perdió el juicio reivindicatorio. El objetivo, que era recuperar la posesión del terreno, se cumplió, y Saldaña fue restituido de la posesión del terreno en 2008. Pero a través de criterios judiciales que solo la corrupción explica, los juzgadores en el reivindicatorio comenzaron a desconocer la compra que hizo Saldaña al IMSS. Así, en el juicio reivindicatorio de 2004, en el que se ofrecieron como pruebas los antecedentes que acabamos de mencionar, el juez Miguel Sánchez Zabaleta le pareció imposible que el IMSS, que era dueño de 107,000 metros cuadrados, haya vendido solo 92,000 metros cuadrados a Rafael Saldaña. Para Sánchez Zabaleta, la compraventa de una fracción de terreno entre el IMSS y Saldaña resultó totalmente incomprensible, por lo que determinó que lo que había que hacer era anular la escritura de Rafael Saldaña bajo el argumento estúpido de que las medidas y colindancias del terreno
del IMSS, según su escritura de 1946, y en la fracción de terreno que compró Saldaña en 1988, eran distintas. Aquí hay que ser muy claros. Entre la escritura que obtuvo el IMSS en 1946 y la escritura de Rafael Saldaña de 1988, pasaron 42 años, lo que explica perfectamente que antes no hubiera una calle con la que luego colindó el terreno, o que los métodos de medición en los 40 y en los 80 fueran distintos. Y además hay que repetir, Saldaña no le compró todo el terreno al IMSS, sino una fracción, algo así como el 90%. Y tan es así que repetimos, el día de hoy el IMSS tiene la unidad médico familiar número 14 en la fracción que se quedó. Pero de esto, que en cualquier caso implican diferencias menores al 1%, a decir que se trata de inmuebles distintos, hay un mundo de diferencia. Y perdón que lo diga, pero hay que tener menos de 2 dedos de frente, o hay que ser muy corrupto para creerse que son dos inmuebles distintos. Según el criterio del juez Sánchez Zabaleta, entonces, resulta imposible que alguien venda una parte de lo que posee. Nadie podría vender, según este criterio, una parte de terreno, porque entonces la segunda escritura ya no coincide con la original y entonces la segunda escritura debe anularse. Esto claro que es una estupidez. Todos los días se realizan ventas parciales, ya sea por conveniencia o porque a los vendedores y a los compradores se les pegó la regalada gana. Y desde luego que eso no anula la compra de quien adquiere una fracción, como corruptamente lo consideró Sánchez Zabaleta. Lo preocupante es que los jueces se hayan prestado para sostener estos criterios. Ahora bien, recuperada la posesión del terreno por Saldaña en 2008, no es sino hasta 2013 cuando Snow Cover el Volcano, de los hermanos Gabriel Chedraui, a quienes sacan por haberse metido a la fuerza, pues se ven en la necesidad de demandar a Rafael Saldaña, quien para en ese momento ya llevaba 25 años en posesión del terreno que compró legalmente al IMSS. En dicho juicio, el juez César Iván Bermúdez Minuti se negó rotundamente a llamar al IMSS, lo cual resultaba no solo conveniente, sino necesario, porque a Saldaña le estaban pidiendo que regresara a un terreno que el IMSS le había vendido. ¿Quién mejor entonces que el IMSS para explicar esta operación? Aunque desde luego, tener al IMSS en el juicio hubiera sido mucho más problemático para los Chedraui, por lo que el juez Bermúdez Minuti sencillamente no lo llamó, pero sí permitió la participación durante todo el juicio de Constructora San Marón, esta empresa con la gente de Canadevi que le vendió de regreso el terreno a los Chedraui en 2006 y perdió $1 millón en la operación. En su sentencia, Bermúdez Minuti dice que ya hay cosa juzgada y que por el juicio de 2004 reutiliza el argumento de que entre la escritura del IMSS y la de Saldaña hay diferencias y decide que la escritura de los Chedraui, que salió de la nada, de una señora que estuvo en la cárcel por despojo y que alteró un plano para convertir un terreno de 1,004 metros cuadrados en un megapredio de 207,000 metros cuadrados, es mejor que la de Rafael Saldaña, que le compró al Instituto Mexicano del Seguro Social, que estuvo además en posesión del terreno durante 42 años, más los 25 que sumó Rafael Saldaña, y que juntos suman más de 70 años de posesión. Pues el juez Bermúdez Minuti dijo que la escritura de los Chedraui era mejor que la de Saldaña. Por increíble que parezca, llegamos a 2018 y los tribunales federales confirman este criterio que no se explica, y nos encontramos entonces con que Rafael Saldaña, caray, que compró bien a una autoridad ante notario, obtiene una sentencia que lo obliga a entregar el terreno que tuvo en posesión durante más de 30 años a unas personas que jamás lo poseyeron y que presentaron una escritura que le compraron una señora que estuvo en la cárcel y que salió de la nada. Aún así, en el juicio reivindicatorio se analizan solo los títulos y los antecedentes, pero el derecho prevé una vía distinta para reconocer que alguien es dueño de un terreno, y esa vía es lo usucapión. Es por eso que en 2018, Rafael Saldaña promueve un juicio de usucapión para que se le reconozca como dueño del terreno, ya no por habérselo comprado al IMSS, que carajo, en un país serio debería haber sido suficiente, sino por haberlo poseído durante más de 20 años con todos los requisitos que exige la ley para considerarlo como dueño del terreno.
de forma pública, de forma continua, de forma pacífica, a título de dueño. Saldaña cumplía todos. Tan cumplía los requisitos que los hermanos Chedraui tuvieron que inventarse una hipoteca donde supuestamente una persona le prestó $1,000,000 a su empresa Snow Covered Volcano y a cambio ellos dan en hipoteca el terreno de Saldaña. Supuestamente no se le paga al testaferro y entonces el testaferro demanda judicialmente el pago a la empresa de los Chedraui. Curiosamente, el asunto le cae de nuevo al juez Bermúdez Minuti, que a toda velocidad ordena que el inmueble se asegure para garantizar el supuesto adeudo, pero el aseguramiento, y ellos lo saben perfectamente bien, no se practicó contra Snow Covered Volcano, porque Snow Covered Volcano no estaba en posesión del terreno, sino que el aseguramiento se practicó en contra de Rafael Saldaña, que sí estaba en posesión. En 2008, Rafael logró recuperar su terreno y nuevamente en 2019, Snow Covered Volcano y un tal Juan Martínez simularon un juicio por una supuesta deuda, una maniobra legaloide para nuevamente despojar a Rafael de sus tierras en 2024. El juez José Blázquez, presunto integrante del cártel del despojo de Oaxaca, estuvo implicado. A mí no me han notificado. No, mi gente está adentro y mis cosas están adentro. No agotaste nada. Están mis cosas adentro, está mi gente adentro. Tú estás haciendo un acto ilegal y te estás sirviendo de la fuerza pública. En conclusión, los Chedraui le tenían pavor a la posesión de Saldaña y tuvieron que sacarse de la manga una hipoteca simulada para arrebatarle la posesión. Regresando al usucapión, en la primera instancia, el juez Elmo Mayoral Bello dice que Rafael Saldaña no puede usucapiar ese terreno porque entre el terreno que describe en su escritura y el que posee realmente había diferencias. Otra vez se agarran de las más mínimas diferencias para hacer el juego a los Chedraui. Se practicó una pericial en topografía y estamos hablando de que si en la escritura de Rafael dice que tenía 92,000 metros, la pericial en topografía decía que tenía 94,000 metros. Si uno ve la representación gráfica de los terrenos, son inmuebles idénticos y solamente en piquitos hay diferencias. Pero se agarran de esas diferencias para decir, no, es que es un mueble distinto. Es imposible que sea el mismo inmueble. Tú, Rafael, posees algo, eres dueño de algo, pero ese algo no está aquí. Los antecedentes del señor están en otro lugar. Llegó un momento en donde lo bajaron y eso, lo que menciona el señor, está más que estudiado 3 o 4 veces por diferentes juzgados, por diferentes ministerios públicos, federales. Caray, con esas medidas y colindancias, ningún juez ni el secretario Chedraui son capaces de decir entonces dónde está ese supuesto terreno diferente. En segunda instancia sucede algo muy preocupante. La magistrada María de los Ángeles Camacho Machorro elabora un proyecto de sentencia del cual tuvimos evidencia fotográfica que reconocía que Rafael Saldaña había acreditado su acción y lo declaraba legítimo propietario del terreno. El proyecto además ya había sido firmado por la ponente Camacho Machorro y por el magistrado Roberto Grajales, por lo que el último de los magistrados, Roberto Flores Toledano, solo podría haber votado en contra de un proyecto que con 2 firmas ya era definitivo. Parecía que 20 años de litigio contra el poder se terminaban, pero lo que sucede después es muy triste. Por una parte, el magistrado Roberto Flores Toledano, quien por cierto fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla cuando los Chedraui demandan a Saldaña en 2013, cercano también a Bermúdez Minuti e incluso presuntamente familiar político de los Chedraui, pues este magistrado Flores Toledano retuvo el proyecto de sentencia que ya tenía 2 firmas a favor de Saldaña durante semanas, excediendo cualquier plazo razonable para emitir sentencia. Hay testimonios que lo escucharon decir dentro de su oficina en la sala que no iba a permitir que Saldaña ganara ese asunto porque ese terreno valía mucho dinero. Imagínense, un magistrado convertido abiertamente en parte. Por otra parte, hay testimonios de personas dentro de esa misma segunda sala que señalan que personal de la Consejería Jurídica del Estado, en tiempos de Sergio Salomón, íntimo amigo de Pepe Chedraui, que es primo de los otros 2,
Pues que gente de la Consejería Jurídica fue a presionar a los magistrados Roberto Grajales y María de los Ángeles Camacho Machorro para que cambiaran el sentido del proyecto. El resultado fue que semanas después de esta información que tuvimos, el proyecto de sentencia que reconocía que Rafael Saldaña había acreditado su acción desaparece y en su lugar sacan otra sentencia en la que dicen lo siguiente: a ver, Rafael, el juicio de usucapión tiene el objetivo de que se inscriba tu derecho de propiedad en el registro público. ¿Pero qué crees? Tú ya tienes una escritura inscrita en el registro, tú ya eres dueño, este juicio no es para ti, sáquese de aquí. Y con esto desconocen totalmente el hecho de que esa escritura que dicen que está inscrita, pues le están diciendo a Rafael que es nula y además están por quitarle su terreno. Aquí aparece además un grave tema de circularidad que solo se explica en el hecho deliberado de que la justicia en Puebla no quiere reconocer lo que por derecho le corresponde a Rafael Saldaña. La circularidad es la siguiente. Por una parte, en un juicio reivindicatorio, te dicen que por una diferencia de menos de 2%, tu escritura es defectuosa. El remedio legal, entonces, es el juicio de usucapión para remediar estos defectos. Pero después, cuando promueves el juicio de usucapión, te dicen: no, ¿cómo crees? Si el juicio de usucapión es para el que tiene mal su escritura, pero tu escritura está re bien, hasta la tienes inscrita en el registro público de la propiedad. Y es así como la justicia en Puebla, la local y la federal, porque los jueces federales también viven en Puebla y también conocen al gobernador y también van a querer salir en los acordeones para la elección judicial de 2027. Así es como la justicia en Puebla ha decidido deliberadamente desconocer el derecho humano de propiedad privada de quien compró de una forma tan pública y tan transparente que pocos pueden decir que en su vida hayan comprado de esa forma. Finalmente, hace 2 semanas, en una sesión pública, las magistradas Minerva Nictea Mejía Pérez y la secretaria en funciones de magistrada Julieta Esther Fernández Gaona, acuérdense de los nombres, Minerva Nictea Mejía Pérez y Julieta Esther Fernández Gaona, porque van a querer salir en los acordeones de 2027, estas 2 magistradas votaron por no conceder el amparo a Rafael Saldaña, que se solicitaba para el efecto de que se analizara la posesión que Rafael Saldaña ejerció por más de 20 años en el terreno que compró al IMSS. De forma valiente, la magistrada Rosalba Margarita García Ramos se apartó de la decisión de las otras 2 magistradas y votó en contra. Lo preocupante de este asunto es que a la decisión que finalmente adoptaron las magistradas Minerva Mejía y Julieta Fernández se filtró semanas antes de que la adoptaran. Familiares y abogados de Saldaña ya sabíamos que el proyecto venía mal y por eso salimos a manifestarnos el día en que se llevó a cabo la sesión pública. Asimismo, hay información de que un alto funcionario del tribunal colegiado que resolvió este amparo, que fue el que probablemente redactó el proyecto de sentencia, se encontraba litigando el asunto al interior del tribunal en favor de los hermanos Gabriel Chedraui. Pues bueno, estos son los asuntos que presume Víctor Gabriel Chedraui. Ni uno solo de estos asuntos ha estado libre de irregularidades, sospechas de tráfico de influencias o presiones desde las más altas esferas del poder en Puebla. Estos son los juicios que presume Chedraui. Ninguno de ellos ha sido ejemplar. El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, planteaba la necesidad de que los nuevos juzgadores levantaran la mirada de sus escritorios y se alejaran de los formalismos legales para mirar el rostro de las víctimas y analizar las consecuencias que tienen sus sentencias en las vidas de los ciudadanos. Decía el presidente Hugo Aguilar: si llega el campesino, la mujer, la agraviada, la víctima, conéctense otro chip. Dejen de hacer lo que están haciendo y busquen ser humanos. Atiendan, que nos quitemos un poco de la mente el cumplimiento de la estadística. Oye, ya resolví mis 1000 expedientes, decía el ministro Aguilar. ¿Y cuántas fueron justas? La invitación
decía el presidente Hugo Aguilar, es que dictes una sentencia y que en 5 o 6 meses te preguntes qué efectos tuvo tu sentencia. ¿Voy en el camino correcto o debo hacer ajustes? Porque si no, entonces estamos construyendo Méxicos paralelos. Pues una realidad paralela es precisamente lo que los hermanos Chedraui quieren construir con la complicidad de las altas esferas del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado de Puebla. Desde luego que la lucha de Rafael Saldaña por la defensa de su patrimonio no termina. Tan pronto como se publique la sentencia de estas dos magistradas, que seguramente intentarán aparecer en los acordeones de 2027, promoveremos un recurso de revisión para que este asunto llegue al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y veremos si en las promesas del presidente Hugo Aguilar es que Rafael Saldaña encuentra justicia. Los hermanos Chedraui no son buenas personas y no han actuado con honestidad ni con transparencia. Por el contrario, han utilizado su influencia y poder político para arrebatar a Rafael Saldaña su patrimonio y por defenderse ahora lo amedrentan y ahora le quieren quitar su casa, que ya está embargada. Esto, señoras y señores, ya no es un litigio, esto ya es acoso judicial a una víctima que optó por defenderse. El asunto del cártel del despojo de Puebla llegó a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el 10 de octubre de 2025, señalando en ese momento que no tenía conocimiento de un modus operandi identificado. Si esto llega a usted, presidenta, encontrará aquí un punto de partida para comenzar su investigación. Empresas que se crean de la noche a la mañana, priistas que buscan refugio en el movimiento que usted encabeza, compraventas simuladas y avaladas por notarios públicos, hipotecas inscritas a toda velocidad, jueces que conocen del mismo tema, pero en distintos procesos y en distintos juzgados. Desde luego, por casualidad. Presidenta, ante usted le presentamos el cártel del despojo de Puebla. Del gobierno del estado ya no esperamos nada. Fue el gobernador Alejandro Armenta quien en medio de los señalamientos que ya hacíamos desde hace unos años, decidió nombrar secretario de Desarrollo Económico a Víctor Gabriel Chedraui y encomendarle regular el sector inmobiliario. Al margen de este caso, ¿no hay un conflicto de interés cuando un hermano regula el sector en el que el otro hace negocio? Esperamos la respuesta del secretario Víctor Gabriel Chedraui.